La vivencia y la emoción. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es del color del cristal con el que se mira. Fernando Campoamor lo decía en un poema, y no encontraría mejor definición de la palabra vivencia, ¿no? En el diccionario, por ejemplo. La vivencia entrará al cerebro con el color con que se miró, con que la mente miró la situación estresante específica. Es en ese movimiento de datos en que la entrada de la mente al cerebro automático, en donde se produce ese destino biológico de cualquier enfermedad o comportamiento, es importante. Siempre lo externo es lo que nos despierta una vivencia, o también puede hacerlo un pensamiento, un recuerdo, alguna cuestión que haya escaneado nuestra mente en el momento del shock, por ejemplo. Cuando hablo del shock, hablo de las circunstancias que acompañan el shock. Por ejemplo, un asalto, un trauma, una vivencia de abuso, algo que realmente haya hecho mella en tus emociones. En ese momento del shock, el cerebro escanea toda la situación y algo puede recordártela. Muchas veces lo que te recuerda a esa situación es la fecha. 10 años después, 7 años después, 3 años después. Números primos. O quizás simplemente el color de las paredes en las que estabas viviendo en aquel momento, que las ves en algún otro lado. Fíjate qué sencillo. A veces la primavera, 10 años después, te puede despertar el mismo problema. A veces se programan así las alergias que todo el tiempo recurren en la misma estación. Y se tratan de un shock vivido en esa época, con ese aire, con esa temperatura, con ese ambiente, o con esa persona delante nuestro. Cuando una persona con la cual tuviste un problema se pone delante de nuestro y dice algo que nos recuerda aquel momento, aparecen algunos síntomas. Ese sería el momento del shock en un recuerdo desde un ciclo biológico o desde el árbol genealógico o desde un alergeno que ande por allí dando vuelta. Hay rieles en las familias que van creando cuestiones de sensibilidad, como por ejemplo familias que han mantenido un secreto que no podían decir, cosas que se han mantenido en secreto, cosas que han sido dichas y han puesto en peligro a la familia, algo que tenga que ver, por ejemplo, con el decir, con la garganta, con el chakra laríngeo, con los músculos que utilizamos para verbalizar, con la lengua, con las cavidades de la boca, con los dientes a veces también. Aunque los dientes tengan también que ver con otro tipo de circunstancias. A esto se le suma el impacto de las creencias, de esa interpretación emocional. Actuamos y vivimos los acontecimientos en función de nuestras creencias. Christian Fletch expresó lo siguiente: durante la infancia, una necesidad vital lleva al niño a encontrarle sentido a todo lo que vive. El niño tiene horror al vacío de sentido. Cuando un acontecimiento surge, le otorga sentido. Cuando una sola experiencia es muy fuerte, traumática, puede poner en marcha una creencia. No vemos más nuestro entorno sino nuestras creencias en ese sentido. Son los filtros que le vamos a poner al mundo y a nuestra comprensión de ese mundo. Por ejemplo, cuando algo nos sucede en manos de alguien y de repente a ese alguien lo caracterizamos, un señor de mameluco, un señor con barba, de repente esa persona que infligió daño a ese niño con esas características hacen que a través de esa característica se evalúe la nueva circunstancia. Entonces, nunca le va a resultar una buena persona ese señor con mameluco que tiene enfrente o ese señor con barba. Resumiendo, no es el acontecimiento vivido lo importante, es la vivencia, es exclusivamente la vivencia, es cómo nos sentimos respecto de lo que vivimos. Es lo único que puede darle el valor y la profundidad, además. Esta vivencia se imprime en nosotros y es codificada de manera simbólica. Una vivencia toma en la cabeza de diferentes personas coloraciones variables de interpretación.
orientando hacia tal o hacia tales enfermedades. El peso de esa vivencia lleva a que aparezca la patología o no, y en caso de desencadenarse, con un grado más o menos fuerte. Esto lo expresa Claude Sabat. Algunos ejemplos de enfermedades, como hemos dado, son fáciles de comprender. Pero, simplemente sabiendo que la función de cada órgano tiene una función y una solución biológica, y que el cerebro lo interpreta, vamos a poder encontrar el condicionante y el código para poder decodificarla.